Varios grupos de conquistadores europeos en grandes y fuertes embarcaciones y con esclavos negros a bordo secuestrados en África atravesaron el mar en busca del oro de los territorios de América, de valiosas fortunas y de los mismos territorios para apoderarse de ellos y fundar pueblos para dominar y exterminar a los pueblos originarios del continente. Estos grupos realizaban largos viajes para intercambiar mercancías. Por mar recorrían la costa hasta el Ecuador y Perú. El primer contacto de estos conquistadores en la costa pacífica se realizó alrededor de 1525, cuando las huestes de Pizarro en su trayecto entre Panamá y Perú se establecieron en la isla Gorgona y la isla del Gallo frente a Tumaco, a fin de abastecer provisiones y reparar embarcaciones. Este proceso se afianzó mediante la fundación de pueblos tales como Santa Bárbara, puerto de la isla del Gallo y la villa de Compostela en el continente. Dichas fundaciones, que consistían en fuertes militares, tuvieron corta vida por las dificultades de aprovisionamiento, clima malsano para los europeos conquistadores y la capacidad militar de los indígenas, quienes se organizaban para las operaciones de guerra y combate para no dejarse dominar y exterminar. Desde entonces los territorios de la costa pacífica se fueron poblando de pueblos negros, inicialmente como esclavos, marcados y vendidos como mercancía en subastas públicas. Perdieron sus lenguas nativas, fueron evangelizados y se les negaron todos sus derechos y libertades. Pero junto a los pueblos indios se organizaron para combatir de manera contundente a los conquistadores. La historia entonces nos ha permitido conocer que los esclavos africanos hicieron resistencia, se sublevaron, huyeron de las haciendas, de los trapiches, de las minas, de las casas de los potentados, de los fuertes militares y de los muelles donde trabajaban en la construcción y reparación de embarcaciones. Y así conformaron los palenques, defendieron su libertad, su independencia, su autonomía y con gran fuerza fueron construyendo nichos y núcleos de vida en montes, selvas, playas, ríos y así fueron desarrollando sus núcleos familiares y comunales, sus economías de subsistencia, pero sobre todo su panorama de vida hacia el futuro. En la actualidad, las élites y los pequeños núcleos gobernantes, utilizando la tecnología y los medios de comunicación a su alcance y control, han propagado la idea de que lo pasado, pasado es, y que no hay necesidad de remover lo que aconteció, que el futuro es solo luz y no tinieblas. Esta concepción ideológica que tiene incidencia en aspectos políticos, económicos, filosóficos, morales y culturales, constituye una forma de perpetuar la dominación y por consiguiente la exclusión, el sometimiento y los privilegios de las élites del poder. El pasado para los pueblos negros es un componente de vida y de historia, de presente y del devenir. Es necesario mirar al pasado para comprender muchas cosas que están pasando en la actualidad y para prepararse para el futuro. En Colombia, muchos de estos pueblos negros se ubicaron en el Pacífico colombiano, desde Urabá hasta la frontera marítima con el Ecuador y en las costas y ríos del norte. Muchas migraciones de territorios ancestrales del pueblo negro a sitios de producción moderna y acumulación capitalista, principalmente ingenios azucareros, han ido configurando las poblaciones de gente negra, y en los últimos 50 años la violencia política desde el Estado, desde las distintas expresiones de actores de poder, han incidido en las movilizaciones, en los desplazamientos y de manera directa en la expropiación de sus territorios para el establecimiento de grandes megaproyectos, nuevamente como si se repitiera la historia en el desarraigo a la fuerza de sus territorios. Recoger y reconstruir la historia en cada uno de los territorios de pueblos negros es una tarea permanente y necesaria para descubrir cómo en estos territorios aún prevalecen elementos de los ancestros que contribuyen a estructurar fuerza de pensamiento, para encontrar las claves de la unidad comunitaria, para que esas claves nos permitan construir un lenguaje político propio en la forma de relacionarnos con dignidad y un sentido con el cual hagamos resaltar nuestra identidad en la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana.
Los pueblos y comunidades negras deben prestar mucha atención a toda la riqueza que contiene la ancestralidad, buscando que el pasado tenga vida en el presente, y con él los pueblos no solamente se afirmen en sus territorios, sino que se construyan asumiendo lo que ha dejado la ancestralidad en términos de lucha por la libertad y por la defensa de los territorios. Defender los territorios de aquellos que usurpando el poder lo ejercitan y lo utilizan en beneficio de unos pocos establecimientos económicos capitalistas del orden nacional e internacional, aprovechándose irracionalmente de las riquezas y potencialidades de la tierra y los recursos que existen en estos territorios. En este marco histórico, a partir de la época de la esclavitud y teniendo presente todo el contexto actual de Colombia y el mundo en todos sus niveles, los pueblos negros en ejercicio de su derecho propio fortalecen la convivencia pacífica en el territorio, con el respaldo de desarrollos legislativos, entre los cuales se encuentran la Ley de Abolición de la Esclavitud del 21 de mayo de 1851, los artículos 7, 10, 38 y el transitorio 55 de la Constitución Política de Colombia, la Ley 70 de 1993, el Decreto 1745 de 1995 y el Convenio 169 de la OIT. Cada normatividad se ha promulgado con el objeto de asegurar la vida de los pueblos, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad, el trabajo y la paz dentro del territorio y en un marco colectivo y participativo que garantice un orden respetuoso en lo económico, en lo social, en lo político y en lo ambiental. Igualmente, comprometida a impulsar el proceso de conformación de los consejos comunitarios y la integración de las comunidades negras. En este sentido, los 14 consejos comunitarios de pueblos y comunidades negras de Tumaco trabajan en la construcción de los reglamentos internos como garantía a la convivencia y la defensa de sus territorios. El municipio de Tumaco está localizado en la costa pacífica en el departamento de Nariño, al sur de Colombia. Se caracteriza por poseer un ecosistema de extensos y productivos manglares y esteros originados por las diferencias de mareas alta y baja y por el represamiento del agua de los ríos que inundan grandes extensiones de tierra. El manglar lo hemos reglamentado a través de un capítulo que se llama el capítulo de recursos naturales, y allí se dan algunas competencias en materia de control y seguimiento a lo que tiene con la explotación de manglar, a una estructura organizativa del Consejo Comunitario que se llama el Comité Ambiental o de Recursos Naturales. Tumaco, en su condición de puerto fronterizo con la República del Ecuador, tiene una posición geográfica estratégica para proyectos de desarrollo económico regional por su potencial incalculable de recursos naturales, energéticos y por su apreciable biodiversidad. Condiciones que atraen a grandes inversionistas del orden mundial que actualmente desarrollan actividades productivas y de comercialización en el marco de políticas de acumulación capitalista en detrimento de los mismos recursos naturales y la biodiversidad de la región. La población negra rural de Tumaco desarrolla actividades enmarcadas en la economía campesina tradicional de subsistencia, de recolección, extracción en pequeña escala y de proveeduría de algunas materias primas también en pequeña escala. Los cultivos tradicionales en Tumaco como el cacao, el coco y el plátano han dejado de ser rentables y competitivos frente al impulso de otros usos del suelo, que cuentan con el respaldo de políticas gubernamentales que favorecen a los grandes inversionistas en esta región del país.
Establecer gobierno propio con las comunidades actuales del municipio de Tumaco, teniendo en cuenta el pasado de los pueblos negros, valorando y retomando la ancestralidad, la fuerza y la descendencia, analizando y asumiendo el contexto sociopolítico actual del país y particularmente de la región del Pacífico colombiano, y teniendo en cuenta la normatividad legal que le garantiza derechos al pueblo negro en Colombia, han sido los puntos de encuentro entre las organizaciones de los consejos comunitarios del municipio de Tumaco y la Corporación Asesoría para el Desarrollo ASDES, en el propósito de establecer mecanismos legales y concertados para aprovechar y defender los territorios de los pueblos negros en esta región de Colombia. ASDES, desde el enfoque del derecho social con el que se identifica y caracteriza para su trabajo regional, contribuye de manera directa en la afirmación de las comunidades negras frente a los fenómenos y estrategias de negación e invisibilidad. Con las comunidades de Tumaco implementa durante 2 años un proyecto de educación y formación jurídica, política y organizativa, llamado Construcción de Autoridad, Gobierno y Derecho Propio en los territorios de los consejos comunitarios de pueblos negros de Tumaco. En este proceso se vincularon 605 personas en calidad de pobladores, delegados, dirigentes y representantes legales de los 14 consejos comunitarios. Este proceso de construcción conjunta con ASDES se desarrolla sobre 2 ejes de trabajo: programa de educación jurídica, política y organizativa, y la construcción colectiva y participativa del reglamento interno de los consejos. Dirigentes y pobladores de los 14 consejos comunitarios encontraron en este proceso la posibilidad de analizar, discutir y unificar algunos criterios para una construcción colectiva de los reglamentos internos de cada consejo, permitiendo además un aprendizaje e intercambio de opiniones y conocimientos de la vida cotidiana, de la vida social, política, económica, ambiental y cultural del país y del mundo. Hablamos de derecho propio y nos dimos cuenta, claro, derecho propio es el que yo tengo dentro de mi territorio, como dentro de mi familia, dentro de mi casa, en todo lugar donde me desenvuelvo, cuento con ese derecho. Nos dimos cuenta de la historia. Claro, si yo sé la historia del pasado y del presente, me permite proyectarme al futuro. Y es así un aprendizaje, yo digo que para los líderes que hemos estado en este proceso, tanto en la parte personal como en la parte social, es mucho lo que hemos aprendido. Ya, la parte personal, yo digo, en la parte personal mis conocimientos han crecido bastante. Y lo he puesto en práctica donde he estado, donde el espacio donde he podido aportar, he aportado. Bueno, a nivel personal ha sido una experiencia muy bonita. Por un lado, todo ese conocimiento que ASDES nos ayudó a conseguir, digamos, en esos términos. Y de igual manera también el aprendizaje con la gente. Uno trabajando con la gente aprende mucho. Los compañeros en esta experiencia de trabajo con ASDES y la construcción de reglamentos, todos hemos aprendido mucho y de igual manera también nos ha ayudado a ver el mundo de otra manera. Hay una perspectiva totalmente diferente de liderazgo a partir de la formación con ASDES que la que teníamos antes cuando éramos líderes 100% empíricos, sin tener ese conocimiento desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista organizativo y político. Incluso la misma formación a nosotros nos convirtió en, además de líderes, en ser unas personas con un pensamiento, o sea, lo constituye uno en sujeto político. Ya no es el líder que es que la institución o el convenio de cooperación va a venir, es que no, es que aquí les traemos esta solución, la varita mágica para resolver la problemática, no. Ahorita, con este proceso de formación, lo que nosotros
Siempre, o sea, siempre hemos aprendido es que los procesos se deben construir desde las comunidades, con la perspectiva de las comunidades. El aprendizaje con esta asesoría jurídica por parte de ASDE, como persona, le ha ayudado mucho a uno en el aporte de conocimientos y de articular algunas prácticas que se venían ejerciendo, pero que no le habíamos dado una relevancia como la que realmente podemos ver ahora. Como persona me siento más útil a la comunidad, por cuanto uno se da cuenta qué tanto valor tienen, por ejemplo, los reglamentos internos que se construye con la participación activa de la comunidad, pero también cómo la gente le reconoce a uno esa asesoría que uno brinda luego de haber recibido por parte de ASDE esta orientación.